Bueno, como decíamos al comienzo de este programa de Abrir los Ojos, vamos a conversar un poco sobre lo que está sucediendo en todo el ámbito del Poder Judicial en todo el país. Quizás acentuado en algunos lugares con más fuerza, con más ímpetu, perverso por supuesto desde ya, no en absoluto para mejorar o dar un ambiente saludable, sino todo lo contrario, absolutamente perverso. Y como lo dije ya desde hace varios años, a través de una ponencia, de un reportaje, y cada vez lo reafirmo más, y quizás producto de un régimen netamente verticalista, porque en la estructura del Poder Judicial en general, ¿no?, se trate de poder general a nivel nacional, a nivel federal, es decir, nacional, que rige lo que sería los tribunales federales en cada una de las provincias que componen la República Argentina, como a nivel Poder Judicial provincial, es decir, acorde con las constituciones y la composición de los diferentes poderes judiciales de las provincias que componen la República Argentina. Existe un enorme índice de casos de violencia, fundamentalmente de violencia de género. De un digamos, estudio, de unas observaciones, de unos sondeos que se realizó a través de una exhaustiva búsqueda en toda una cantidad de personal, ya sea de magistrados, de funcionarios, /as, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo en genérico, empleados, empleadas, en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Existieron más de un 95% de casos, más de un 95%, lo resalto, de personas, de mujeres, ya sea magistradas, funcionarias, empleadas, lo reitero, es decir, en todos los estamentos, digamos, que habían padecido violencia en los distintos sectores en donde estaban trabajando. Algunas, violencia de tipo psicológico, la gran mayoría. Otro sumado, la violencia simbólica, la violencia verbal, violencia física, violencia sexual, es decir, el denominado acoso sexual. Es decir, las relaciones no consentidas, impuestas por el acosador. En la mayoría, también de los casos, quienes ejercían esos actos de gran perversidad y de crueldad eran y son, en presente, no en pasado, hombres que ocupan cargos iguales o de mayor jerarquía en los distintos lugares en los cuales estas mujeres trabajan o trabajaban. También la mayoría de ellas tuvo que pedir licencia psiquiátrica, licencia psicológica, licencia por problemas en su físico, somatizaciones en definitiva, es decir, ante una señal de alarma de la mente, el cuerpo responde, y responde con alteraciones, ya sea en la columna, en el sistema gastrointestinal, en los temas de movilidad, de pánico, de terror, de miedo. Es importante saber que existen, y lo hemos visto, y en lo personal lo he visto y lo conversamos con muchos colegas, tanto masculinos como femeninos, como de cualquier orientación sexual, por supuesto, que existe, y en índices también muy preocupantes, en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Pero al mismo tiempo y simultáneamente es como que de eso no se habla. Y en la mayoría de estos casos,
de esta encuesta que dije, realizada por este colectivo de mujeres que pertenecen al gremio de judiciales de la provincia de Buenos Aires, muy activa en su lucha, por otro lado, muy fuerte y de mucha importancia, pues estos son porcentajes actuales, índices actuales, no índices de hace mucho tiempo. Y en realidad no son consecuencia directa de la pandemia, no, todo lo contrario. Porque en ese caso, varias de estas personas pueden realizar, o por su edad, o por ciertas cuestiones físicas o psicofísicas, tareas de teletrabajo, de homeworking, es decir, licencias, ¿no?, por COVID. Así que ya venían padeciendo. Inclusive, existen casos en el Poder Judicial, reitero, de Rosario, en una de las secciones, en donde una trabajadora, una empleada de una oficina, a la que conocí, se suicidó hace poco tiempo y esto no se dio a conocer por ningún medio. Sufría de depresión, se la obligó a jubilarse por el tema, alegando COVID-19, y hace 2 semanas se suicidó, un día domingo. Existen otros casos también de padecimientos muy fuertes, de maltratos, de retiros de ciertos juzgados, porque literalmente, dicho por los mismos empleados, en este caso masculinos o femeninos, o de cualquier identidad u orientación sexual, que no soportan la conducta de una jueza que inclusive sus superiores de la Cámara de Apelaciones dicen que, bueno, la doctora es así, ¿qué se le va a hacer? Esto es tremendo, porque es ser cómplice de un maltrato permanente, no solamente con sus empleados, sus subordinados, digamos, que ya es grave, muy grave, sino que no se ve tampoco una reacción firme, contundente y reiterada en el tiempo, porque esto sucede desde hace años. Dice, tal jueza, no, mejor ni hablar. Del gremio. Es decir, el gremio no responde, salvo algunas puntuales excepciones, a estos llamados de alerta que están ocurriendo. El gremio de judiciales, en estos momentos, a nivel provincia de Santa Fe, o por lo menos de Rosario, y de lo que me consta, porque no vivo en una burbuja, no estamos hablando de las burbujas del COVID-19, sino que no vivo en ningún castillo de cristal, ni en ningún limbo, todo lo contrario, nunca viví en un limbo, jamás. Y he sido víctima también de graves actos de violencia, tanto física, verbal, como física. Atentados con armas de fuego, inclusive, que fueron denunciados. Bueno, reitero, el gremio no ha hecho ninguna presentación formal. Es decir, que si ni los propios trabajadores del Poder Judicial tienen respuesta a sus reclamos o tienen temor de hacer sus reclamos, porque los van a perseguir, porque no lo van a ascender, porque van a ir buscando formas de deshacerse, y digo la palabra tal cual se pronuncia, de desprenderse de ellos, porque no forman parte del sistema. Esto es tremendo. He visto secretarias, sobre todo secretarias de juzgados, llorando en sus despachos por actitudes muy fuertes, muy duras, de enorme violencia verbal y hasta física de sus superiores, inclusive de juezas. He escuchado y hemos escuchado quienes transitamos los pasillos, gritos destemplados y andate a la mierda, boluda de mierda, perdonen el término, pero así, o peores, con portazos de por medio, inclusive de jueces
que han ejercido la profesión de una manera no muy digna, pero que ahora ocupan el lugar de jueces, que se jactan de ser grandes defensores de los ideales de la justicia y que realmente no tienen de grande nada. Y no lo digo por resentimiento, sino simplemente porque que no se pongan en paradigmas y paladines de la justicia, simplemente que cumplan con sus funciones como tales, que son las de funcionario público. Y que si no cumplen con ello, bueno, son pasibles de las sanciones penales y o cuantas correspondieren como funcionarios públicos que incumplen con sus tareas de manera adecuada y debida. También que se han parado de una manera prepotente, mientras los profesionales de la abogacía tenemos que permanecer sentados como si fuéramos súbditos, leales, que hay que besarles los pies. Es tremendo. Y podría seguir dando cientos y miles de ejemplos, no solamente de ahora, de ahora de lo que está sucediendo, sino de antes de la pandemia y de mucho antes. Es decir, que ya está enquistado como un fruto maligno dentro del Poder Judicial, exceptuando, por supuesto, casos que los hay y de una conducta impecable, intachable, y existiendo, por otro lado, normas y protocolos específicos que contemplan estos casos de violencia laboral, emitidos no solamente por la Suprema Corte de Justicia Nacional, sino también las respectivas Cortes de Justicia provinciales. Pero estos prácticamente ni se cumplen. Justamente este colectivo de mujeres que presentó este muy bueno informe sobre los casos de violencia psicológica, simbólica, las faltas de denuncia por el temor, que eso es la señal de alarma quizás más fuerte, ¿no? Para que no se reproduzcan y no queden afuera directamente, es que realmente ya están caducos, ya están viejos. Y hay que tener en cuenta que esto no es saludable dentro de ningún ambiente de trabajo. Y justamente quienes deben impartir justicia no deben considerarse superiores, que son de una raza o una casta superior, que tienen privilegios y que en realidad los tienen. Primero, porque los saberes mensuales que cobran son muy elevados en la enorme mayoría de los casos. No deben tributar. Hubo un proyecto y que ha quedado siempre demorado por parte, recuerdo perfectamente, de la primera presidencia o de la segunda, de la doctora Fernández de Kirchner, que era muy bueno con respecto a las retenciones tributarias y que después hubo un lobby de jueces muy grande y quedó allí. Porque en esos casos sí, eso es un privilegio. Porque inclusive el tema de la tributación, que los mismos jubilados y jubiladas se les retiene parte de sus magros haberes, tampoco correspondería. Entonces, todo esto va generando una cadena perversa, no puedo decir maligna, porque eso maligno no, perversa, que no es justa, que no es equitativa, y puede en ciertas personas que ocupan cargos en el Poder Judicial generar como que son seres de cierta superioridad, y eso es lo peor que puede suceder. Porque, reitero, son sitios que en su mayoría son cargos que no deberían serlo, pero de tipo político, por el sistema de elección de jueces y juezas que debería reverse a través de una reforma completa y no así a medias, como ya hemos dicho en otros programas y lo seguiremos diciendo, por supuesto. Y todo esto genera ese clima de violencia y de perversidad. Y como dije, también
contra quienes no somos inferiores, somos iguales a quienes integran ese poder judicial, que no es el único y que debería ser un ejemplo. Por lo tanto, es necesario que tengan en cuenta todo esto y que de una vez por todas dejen de ejercer violencia quienes integran todos los estamentos del Poder Judicial.